Plan de método científico. El método científico es un enfoque sistemático para comprender el mundo que nos rodea. Implica una serie de pasos que nos ayudan a recopilar evidencia, probar hipótesis y sacar conclusiones. Aquí tienes un desglose de los pasos involucrados. 1. Observación. Comienza a notar algo intrigante y desconcertante en el mundo. Esto podría ser un fenómeno natural, una tendencia social o un resultado inesperado de un experimento. 2. Pregunta. Formula una pregunta específica sobre tu observación. Esta pregunta debe ser clara, enfocada y comprobable. Por ejemplo, ¿el fertilizante aumenta el crecimiento de las plantas? 3. Hipótesis. Propone una posible explicación para tu observación. Esta es una predicción comprobable que intenta responder a tu pregunta. Una buena hipótesis es específica, medible, alcanzable, relevante y limitada en el tiempo. SMART. Por ejemplo, las plantas tratadas con fertilizante crecerán más altas que las plantas sin fertilizante. 4. Experimento. Diseña y lleva a cabo un experimento para probar tu hipótesis. Esto implica controlar cuidadosamente las variables, recopilar datos y registrar tus observaciones. Tu experimento debe estar diseñado para aislar el efecto de la variable independiente, fertilizante, en la variable dependiente, altura de la planta. 5. Análisis. Analiza los datos que recopilaste de tu experimento. Busca patrones, tendencias y relaciones. Determina si tus resultados respaldan o refutan tu hipótesis. 6. Conclusión. Saca conclusiones basadas en tu análisis. ¿Tus resultados respaldan tu hipótesis? Si es así, has obtenido evidencia para tu explicación. Si no, es posible que debas revisar tu hipótesis o considerar explicaciones alternativas. 7. Comunicación. Comparte tus hallazgos con otros. Esto se puede hacer a través de publicaciones científicas, presentaciones o discusiones informales. Compartir tu trabajo permite a otros evaluar tus hallazgos, replicar tu experimento y construir sobre tu investigación. Puntos clave para recordar. Reproducibilidad. Un aspecto clave del método científico es que los experimentos deben ser reproducibles. Esto significa que otros científicos deben poder seguir tus métodos y obtener resultados similares. Falsificabilidad. Una buena hipótesis puede ser falsificada, lo que significa que puede ser probada incorrecta por la evidencia. Esto es importante porque ayuda a eliminar explicaciones incorrectas y refinar nuestra comprensión del mundo. Proceso iterativo. El método científico es un proceso iterativo. Tus resultados de un experimento pueden llevar a nuevas preguntas e hipótesis, lo que impulsa una mayor investigación. Al seguir estos pasos, puedes utilizar el método científico para investigar el mundo que te rodea y obtener una comprensión más profunda de cómo funcionan las cosas. Compartir. Usa un lenguaje más formal y académico. El método científico, un enfoque sistemático para la investigación. El método científico se configura como un proceso sistemático e iterativo empleado para adquirir conocimiento nuevo y confiable sobre el mundo natural. Su rigurosidad se basa en la observación, la formulación de hipótesis comprobables, la experimentación controlada y el análisis objetivo de datos. A continuación, se detallan las etapas que lo conforman. 1. Observación. La investigación científica comienza con la observación cuidadosa y detallada de un fenómeno o evento. Esta observación debe ser objetiva, libre de sesgos, y registrada con precisión. Se busca identificar patrones, regularidades o anomalías que suscitan interrogantes. 2. Formulación del problema. A partir de la observación, se formula una pregunta de investigación precisa y delimitada. Esta pregunta debe ser susceptible de ser investigada mediante métodos científicos, es decir, debe ser comprobable empíricamente. 3. Hipótesis. Se propone una hipótesis, una explicación tentativa y concisa del fenómeno observado. La hipótesis debe ser falsible, lo que significa que debe ser posible diseñar un experimento que pueda refutar. Una buena hipótesis establece una relación entre variables, especificando la variable independiente, la que se manipula, y la variable dependiente, la que se mide. 4. Diseño experimental. Se diseña un experimento que permita probar la hipótesis. Este diseño debe incluir el control de variables,
la selección de una muestra representativa, la definición de los procedimientos de recolección de datos y la elección de las técnicas de análisis estadístico apropiadas. Se busca minimizar el sesgo y maximizar la validez interna y externa del estudio. 5. Recolección y análisis de datos. Se recolectan los datos mediante la aplicación del diseño experimental. Posteriormente, se analizan los datos utilizando técnicas estadísticas apropiadas para determinar si los resultados apoyan o refutan la hipótesis. El análisis debe ser riguroso y objetivo, basado en evidencia empírica. 6. Interpretación de resultados y conclusiones. Se interpretan los resultados del análisis de datos en relación con la hipótesis planteada. Se establecen conclusiones basadas en la evidencia disponible, reconociendo las limitaciones del estudio y las posibles fuentes de error. Se discuten las implicaciones de los hallazgos y se sugieren futuras líneas de investigación. 7. Comunicación de resultados. Los resultados de la investigación se comunican a la comunidad científica mediante la publicación en revistas especializadas, presentaciones en congresos o informes técnicos. La comunicación debe ser clara, precisa y transparente, permitiendo la replicabilidad del estudio por otros investigadores. Consideraciones fundamentales. Reproducibilidad. La reproducibilidad de los resultados es crucial para la validez del método científico. Otros investigadores deben poder replicar el experimento y obtener resultados similares. Control de variables. Es fundamental controlar las variables que no son objeto de estudio para evitar que afecten los resultados. Objetividad. El proceso debe ser lo más objetivo posible, minimizando el impacto de los sesgos del investigador. Iteración. El método científico es un proceso iterativo. Los resultados de una investigación pueden generar nuevas preguntas e hipótesis, llevando a nuevas investigaciones. Este enfoque formal enfatiza la rigurosidad y la objetividad inherentes al método científico, destacando su papel fundamental en la generación de conocimiento científico sólido y confiable. Agrega ejemplos concretos para ilustrar cada etapa. El método científico, un enfoque sistemático con ejemplos concretos. El método científico, un proceso iterativo para adquirir conocimiento, se basa en la observación, la hipótesis, la experimentación y el análisis objetivo. A continuación, se detallan sus etapas con ejemplos concretos. 1. Observación. Se observa que las plantas ubicadas en la ventana del laboratorio crecen más rápido que las del interior. Se registra la altura promedio de las plantas en ambos lugares durante varias semanas. 2. Formulación del problema. ¿Influye la exposición a la luz solar en la tasa de crecimiento de las plantas? 3. Hipótesis. Se plantea la hipótesis de que las plantas expuestas a mayor cantidad de luz solar crecerán a una tasa significativamente mayor que las plantas con menor exposición. 4. Diseño experimental. Se diseña un experimento controlado. Se seleccionan dos grupos de plantas de la misma especie, tamaño y edad. El grupo experimental, grupo A, se coloca en una ventana con exposición directa a la luz solar durante 12 horas diarias. El grupo control, grupo B, se coloca en un lugar con iluminación artificial constante, imitando las condiciones de luz del interior del laboratorio. Se mide la altura de cada planta diariamente durante un mes. Se utilizan técnicas estadísticas para analizar los datos, como la prueba T-de-Stirn para comparar las medias de crecimiento entre los dos grupos. 5. Recolección y análisis de datos. Se registran las alturas diarias de cada planta en ambos grupos durante un mes. Al final del mes, se calcula la altura promedio de crecimiento para cada grupo. Se realiza una prueba T-de-Stirn para determinar si la diferencia en el crecimiento entre los dos grupos es estadísticamente significativa. Se generan gráficos para visualizar los datos. 6. Interpretación de resultados y conclusiones. Si la prueba T-de-Stirn muestra una diferencia estadísticamente significativa, P menor que 0.05, en el crecimiento promedio entre el grupo A y el grupo B, se concluye que la hipótesis es apoyada por los datos. Se afirma que la exposición a la luz solar influye positivamente en la tasa de crecimiento de las plantas. Si la diferencia no es significativa, se rechaza la hipótesis y se deben considerar otras variables o reformular la hipótesis. Se discuten las limitaciones del estudio, como el tamaño de la muestra o la variabilidad entre las plantas. 7. Comunicación de resultados. Los resultados del experimento se documentan en un informe escrito que incluye la metodología, los datos,
el análisis estadístico y las conclusiones. Este informe puede ser presentado en un congreso científico o sometido a una revista científica para su publicación, permitiendo que otros investigadores puedan replicar el estudio y verificar los hallazgos. Estos ejemplos ilustran cómo cada etapa del método científico contribuye a la generación de conocimiento de forma sistemática y rigurosa. La repetición y la validación por parte de otros investigadores son cruciales para la consolidación de este conocimiento. Agrega una sección sobre las limitaciones del método científico. El método científico, un enfoque sistemático con limitaciones. El método científico, aunque fundamental para la adquisición de conocimiento, presenta ciertas limitaciones que es importante reconocer. Etapas del método científico, con ejemplos, se mantiene la sección anterior con los ejemplos del experimento de las plantas. No la repito aquí para ahorrar espacio. Limitaciones del método científico. Sesgos del investigador. Los investigadores, a pesar de su esfuerzo por la objetividad, pueden estar influenciados por sus propios prejuicios, expectativas o creencias previas. Esto puede afectar la formulación de la hipótesis, el diseño experimental, la interpretación de los datos y la comunicación de los resultados. La revisión por pares y la replicación del estudio por otros investigadores ayudan a mitigar este problema. Complejidad de los sistemas. Muchos fenómenos naturales son extremadamente complejos e involucran interacciones entre múltiples variables. El método científico, al enfocarse en variables específicas, puede simplificar demasiado la realidad y no capturar la complejidad completa del sistema. Los modelos y simulaciones computacionales pueden ayudar a abordar esta limitación, pero siguen siendo aproximaciones de la realidad. Variables no controlables. En algunos casos, es imposible controlar todas las variables que podrían influir en los resultados. Factores ambientales, variables biológicas o sociales pueden introducir variabilidad no deseada, dificultando la interpretación de los resultados. El uso de diseños experimentales robustos y el análisis estadístico ayudan a minimizar el impacto de estas variables no controlables. Limitaciones éticas. Algunos experimentos pueden plantear dilemas éticos, especialmente en investigaciones con seres humanos o animales. Los comités de ética revisan los protocolos de investigación para asegurar que se respeten los derechos y el bienestar de los participantes. Falibilidad de la instrumentación. Los instrumentos de medición pueden tener limitaciones en su precisión y exactitud, introduciendo errores en los datos recolectados. Es fundamental calibrar los instrumentos y utilizar técnicas de medición apropiadas para minimizar estos errores. Problema de la inducción. El método científico se basa en la inducción, es decir, en generalizar a partir de observaciones particulares. Sin embargo, no hay garantía de que las generalizaciones inducidas sean siempre válidas. Es posible que futuras observaciones contradigan las conclusiones obtenidas a partir de la evidencia actual. Limitaciones en la predicción. Aunque el método científico permite explicar fenómenos pasados y presentes, la predicción del futuro es siempre incierta. Los modelos científicos pueden proporcionar predicciones probables, pero no pueden garantizar la certeza absoluta. A pesar de estas limitaciones, el método científico sigue siendo la herramienta más poderosa que tenemos para adquirir conocimiento confiable sobre el mundo. El reconocimiento de sus limitaciones es crucial para interpretar los resultados de forma crítica y para promover la mejora continua de la investigación científica. Revisa la estructura del texto para mejorar su fluidez. El método científico, un enfoque sistemático, sus etapas y limitaciones. Este texto describe el método científico, un proceso iterativo para adquirir conocimiento, destacando sus etapas y limitaciones. Se mantiene un enfoque claro y conciso para mejorar la fluidez. Etapas del método científico. Observación. Se inicia con la observación cuidadosa de un fenómeno. Ejemplo, se nota que las plantas cerca de una ventana crecen más rápido que las del interior. Formulación del problema. Se plantea una pregunta de investigación precisa y comprobable. Ejemplo, ¿influye la luz solar en el crecimiento de las plantas? Hipótesis. Se propone una explicación tentativa, falsable. Ejemplo, las plantas con mayor exposición solar crecerán más rápido. Diseño experimental. Se diseña un experimento controlado para probar la hipótesis. Ejemplo, dos grupos de plantas, control y experimental, con diferentes niveles de exposición a la luz solar, se miden diariamente durante un mes.
Se utiliza la prueba TD-Student para el análisis estadístico. Recolección y análisis de datos. Se recopilan y analizan los datos obtenidos del experimento. Ejemplo, se registran las alturas diarias de cada planta y se calcula el crecimiento promedio de cada grupo. La prueba determina si la diferencia es significativa. Interpretación de resultados y conclusiones. Se interpretan los resultados en relación con la hipótesis. Ejemplo, si la diferencia de crecimiento es significativa, P menor que 0.05, se apoya la hipótesis. Si no, se rechaza. Se discuten las limitaciones del estudio. Comunicación de resultados. Los resultados se comunican a la comunidad científica. Ejemplo, se publica un informe que incluye la metodología, datos, análisis y conclusiones. Limitaciones del método científico. El método científico, a pesar de su importancia, presenta limitaciones inherentes. Sesgo del investigador. Las creencias previas del investigador pueden influir en el proceso. La revisión por pares ayuda a mitigarlo. Complejidad de los sistemas. La simplificación de sistemas complejos puede llevar a conclusiones incompletas. Los modelos computacionales pueden ayudar. Variables no controlables. Factores externos pueden afectar los resultados. Diseños experimentales robustos ayudan a minimizar su impacto. Limitaciones éticas. Algunos experimentos pueden plantear dilemas éticos. Los comités de ética revisen los protocolos de investigación. Falibilidad de la instrumentación. Los errores de medición pueden afectar la precisión de los datos. La calibración de los instrumentos es crucial. Problema de la inducción. Las generalizaciones a partir de observaciones particulares pueden ser inválidas en el futuro. Limitaciones en la predicción. La predicción del futuro siempre es incierta, aunque los modelos científicos pueden proporcionar probabilidades. En resumen, el método científico es una herramienta poderosa, pero su uso efectivo requiere conciencia de sus limitaciones. La rigurosidad, la transparencia y la crítica constante son esenciales para la generación de conocimiento confiable. Include a clear transition between the stages and limitations. El método científico, un enfoque sistemático, sus etapas y limitaciones. Este texto describe el método científico, un proceso iterativo para adquirir conocimiento, presentando sus etapas de forma clara y concisa, seguido de una discusión de sus limitaciones. Etapas del método científico. Observación. Se inicia con la observación cuidadosa de un fenómeno. Ejemplo, se nota que las plantas cerca de una ventana crecen más rápido que las del interior. Formulación del problema. Se plantea una pregunta de investigación precisa y comprobable. Ejemplo, ¿influye la luz solar en el crecimiento de las plantas? Hipótesis. Se propone una explicación tentativa, falsable. Ejemplo, las plantas con mayor exposición solar crecerán más rápido. Diseño experimental. Se diseña un experimento controlado para probar la hipótesis. Ejemplo, dos grupos de plantas, control y experimental, con diferentes niveles de exposición a la luz solar, se miden diariamente durante un mes. Se utiliza la prueba TD-Student para el análisis estadístico. Recolección y análisis de datos. Se recopilan y analizan los datos obtenidos del experimento. Ejemplo, se registran las alturas diarias de cada planta y se calcula el crecimiento promedio de cada grupo. La prueba te determina si la diferencia es significativa. Interpretación de resultados y conclusiones. Se interpretan los resultados en relación con la hipótesis. Ejemplo, si la diferencia de crecimiento es significativa, P menor que 0.05, se apoya la hipótesis. Si no, se rechaza. Se discuten las limitaciones del estudio. Comunicación de resultados. Los resultados se comunican a la comunidad científica. Ejemplo, se publica un informe que incluye la metodología, datos, análisis y conclusiones. De la teoría a la práctica, reconociendo las limitaciones del método científico. Si bien las etapas anteriores describen un proceso idealizado, la aplicación del método científico en la práctica se enfrenta a diversas limitaciones que deben ser consideradas para una interpretación crítica de los resultados. Estas limitaciones no invalidan el método, sino que resaltan la necesidad de una aproximación reflexiva y consciente de sus alcances. Sesgo del investigador. Las creencias previas del investigador pueden influir en el proceso.
La revisión por pares ayuda a mitigarlo. Complejidad de los sistemas. La simplificación de sistemas complejos puede llevar a conclusiones incompletas. Los modelos computacionales pueden ayudar. Variables no controlables. Factores externos pueden afectar los resultados. Diseños experimentales robustos ayudan a minimizar su impacto. Limitaciones éticas. Algunos experimentos pueden plantear dilemas éticos. Los comités de ética revisen los protocolos de investigación. Falibilidad de la instrumentación. Los errores de medición pueden afectar la precisión de los datos. La calibración de los instrumentos es crucial. Problema de la inducción. Las generalizaciones a partir de observaciones particulares pueden ser inválidas en el futuro. Limitaciones en la predicción. La predicción del futuro siempre es incierta, aunque los modelos científicos pueden proporcionar probabilidades. En resumen, el método científico es una herramienta poderosa, pero su uso efectivo requiere conciencia de sus limitaciones. La rigurosidad, la transparencia y la crítica constante son esenciales para la generación de conocimiento confiable. Mi nombre es Demim. Soy tu asistente personal. Mi sitio en internet es demim.es.tl.